tiempo a tu mesa, a comer y beber de ti. Hay delicias a tu diestra, me sacias de todo bien. Árbol de vida que sana las naciones, mi alimento eres tú. Eres mi deleite, eres mi deleite, y quiero para siempre adorarte. Un testimonio. Yo no sé si ustedes se recuerdan, hace poquito estuvimos viendo la película de El cuarto de guerra, el cuarto de la oración, ¿verdad? Y entonces, luego que yo fui a ver esta película, yo siempre también tengo mi aposento alto y todo, pero como que lo cogí más en serio, como que lo hice más real en mi vida. Y ahí en mi aposento alto también, yo comencé a orar y yo había escrito las oraciones, había escrito nombres de personas por las cuales yo oro, pongo las manos, tengo un cofre en donde dentro de ese cofre yo puse una tablilla de un carro que yo tenía hace muchos años cuando yo vivía aquí en Florida. Y todavía yo tengo esa tablilla y yo la metí ahí adentro. Bueno, yo hice todo conforme el Espíritu Santo me estaba indicando. Y ese día, que aquí tengo la fecha, fue el día 28 de octubre. El Señor me llevó a Ezequiel 36. Y aunque este capítulo es largo, yo lo voy a leer, tiene unos cuantos versículos, yo lo voy a leer lo más rápido que yo pueda. Yo no voy a predicar, yo voy a dar testimonio de lo que pasó cuando el Señor me dio este capítulo. Amén. Ezequiel 36. Y habla de la restauración futura de Israel. ¿Y quién es Israel hoy día? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia aquí? Nosotros. Entonces, el Señor nos va a hablar de la restauración que Él va a hacer en nosotros a través de este capítulo y a través de este testimonio. Dice así: tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di: montes de Israel, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto el enemigo dijo de vosotros, Ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. ¿Sabe qué sucede? Que el Señor nos está diciendo que a todos aquellos enemigos que se han vuelto en contra de nosotros, Dios se va a encargar de ellos. Amén. Amén. Dice: profetiza por tanto y di: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes para que fueseis heredades de otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos y a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Por eso, así ha dicho Jehová el Señor: he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría de todo corazón y con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba el pueblo tan oprimido, estaban siendo el escarnio. El pueblo, el enemigo estaba burlándose del pueblo de Dios. Y las otras naciones estaban viendo y que estaban diciendo: y este es el pueblo de Dios. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido así? Que la gente nos ve y dice: pero tú le sirves a Dios, pero ¿a qué Dios tú le sirves? Mira la condición en que tú estás, ¿verdad que sí?
Entonces dice, por tanto profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí en mi celo y en mi furor he hablado por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, yo he alzado mi mano. Aleluya. El Señor dice que Él ha alzado su mano. He jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Es el tiempo de que lo que se hace aquí en la tierra se paga, ¿verdad que sí? Los que quisieron afrentarte a ti van a ser afrentados ellos. Y por ahí viene el testimonio. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Porque he aquí yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveréis y seréis labrados y sembrados. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres, a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán. Y os haré morar como solíais antiguamente, y os haréis mayor bien que en vuestros principios. Y sabréis que yo soy Jehová. Y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel, y tomarán posesión de ti, y les serás por heredad, y nunca más le matarás los hijos. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dicen de vosotros, comedora de hombres y matadora de los hijos de tu nación has sido. Por tanto, no devorarás más hombres, y nunca más matarás a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor, y nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más llevarás de nuestros de pueblo, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de monstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por la tierra. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblos de Jehová y de la tierra de él han salido, pero he tenido dolor, oiga bien, he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Cuando yo leí esta porción, el Señor me decía, el pueblo que yo escogí para mí, ha traído sobre sí mucho pecado. Ellos mismos han buscado las situaciones en las que se encuentran, pero hay también situaciones que se encuentran que se las han buscado otros. Y hay otras razones, situaciones que ellos se encuentran que se las he permitido yo. Y aquí se oró por todo eso, porque la hermana oraba y decía, ¿verdad?, que en cada una de esas pruebas ella era fortalecida y ella veía cómo Dios estaba obrando en ella, porque Dios nos permite unas situaciones para crear carácter en nosotros. Hay otras situaciones que nos las buscamos nosotros mismos y hay otras que nos las traen el prójimo. Pero en todas ellas, el nombre de Jehová dice aquí que a él le dio dolor al ver su santo nombre profanado. ¿Ah? Porque cuando nos ven en unas condiciones así, no pueden hablar bien de Dios. No pueden hablar bien de Dios. Dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, Él no lo hace por nosotros. Mire esto, Él no lo hace por nosotros, dice, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. La inmundicia de nosotros, el pecado de nosotros, lo que está trayendo es un bochorno, como decimos en Puerto Rico, ¿verdad?, delante de Dios, porque el que habla mal de nosotros, ¿de quién habla mal? Habla mal de Dios.
Dice, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia. Aquí viene la restauración. Va a llegar el momento en que ya toda esa escoria, toda esa inmundicia, toda esa vergüenza va a ser limpiada de nosotros. Y dice aquí, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos. ¿Sabe? Cuando yo estaba recibiendo esta palabra, en mi mente, o sea, yo tengo una mente muy analítica. Por eso me fui por el área de la ciencia y las matemáticas cuando estaba en la universidad. Mi mente es muy analítica y yo no había terminado de leer cuando yo decía, pero Señor, ok, tú estás hablando, ya esto pasó, yo recibía que ya yo había sido una nueva criatura, que ya que el corazón había sido quitado, que ya en mí había un corazón nuevo, que ya el Espíritu Santo estaba en mí. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué yo estoy en esta condición? Porque yo estoy viviendo en esta condición. Pero el Señor, que sabe todas las cosas, me decía, sigue leyendo. Sigue leyendo. O sea, no dejes que tu mente se interponga lo intelectual a lo espiritual. Amén. Tienes que dejar que el Espíritu se revele en lo que yo te quiero decir. Yes. Y mira lo que dice aquí. Y dice, y os acordaréis de vuestros malos caminos. Muchas veces nos dicen a nosotros, ya las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero hay cosas del pasado que todavía tienen repercusiones hoy en día. Y dice, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Y cuando el Señor, cuando recibí en el Espíritu esto, yo caí de rodillas, caí de cara en el piso y yo decía, Señor, ¿de qué me tengo que acordar? Trae a mi memoria aquello que todavía yo no me he arrepentido, porque tenía que haber algo en mí de lo cual yo no me había arrepentido. Y yo les quiero decir que comenzó a pasar por mí como una película. Eso era como una película que me llevó atrás a los años 80. Pero yo quiero terminar de leer aquí, antes de decirle lo que el Señor me mostró. Porque Él dice, no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Él me estaba diciendo, Iris, esto no es por ti. Este es por el mal testimonio que tú has dado de mí. Me estaba diciendo el Señor. Dice, no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. El día que os limpie de todas vuestras iniquidades. Os limpie.
el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. Esta palabra el Señor me la dio el día 28 de octubre. Y como yo les dije, si nosotros nos vamos a la historia, aquí está el pastor, aquí está la pastora, los hermanos aquí. Si nosotros vamos a la historia, nunca acabamos de hablar de lo que había acontecido en Israel y lo que Dios estaba hablando aquí. Pero esto es para nuestra vida personal. Mis hermanos, porque cuando yo le hablé al Señor y yo dije, Señor, pero si esto, tú estás hablando de una restauración. Tú has dicho que tú nos has hecho nueva criatura. Entonces, ¿por qué yo me encuentro en la situación que yo me encuentro? Que el Señor empezó a pasar una película de mi vida y me llevó a una situación en la cual yo había olvidado, por más de 30 años. Yo le estoy hablando de los años 80. Yo llegué a Chicago en el año 82. Y comencé en la congregación de los apóstoles David y Noelia Rivera. Y allí yo conocí a la hermana María y allí yo conocí a Maggie. Y desde ese tiempo nosotras tenemos una amistad. Y yo nunca le puedo decir que ni María ha tenido un sí ni un no conmigo, ni Maggie tampoco. Pero sí había algo que había que arreglar. Y es que a fines de los años 80, mi hermana Maggie y yo hicimos una sociedad y comenzamos un negocio. Y en ese negocio ella aportó la parte financiera y yo aporté todo lo demás. Comenzamos una boutique dentro de la congregación, dentro del mismo templo. Yo viajé a Nueva York, yo compré ropa, yo fui, estábamos bien prosperadas en el negocio, era para la mujer. Era en el tiempo en donde Dios estaba hablándole a la mujer, que la mujer tenía que cuidarse, tenía que mantenerse para su esposo. Y el ministerio de nosotras estaba enfocado en la mujer para ayudar a la mujer a renovarse, porque así se llamaba, renovation, así mismo se llamaba, para que se renovara y fuera más agradable ante los ojos de su esposo. Por supuesto, había mujeres que eran solteras, madres solteras, pero para hacerle el cuento corto, cuando nosotras estábamos en el apogeo del negocio, yo solamente tenía contactos y Dios me llevaba y me hablaba y yo me dejaba dirigir. Para serle específico, la hermana Maggie aportó $2,000. Y yo me acuerdo que fuimos a una casa, porque nunca hemos hablado de esto. Fuimos a una casa que era donde vivía su mamá y la mamá le dio el dinero, era dinero de ella que la mamá le estaba guardando. El asunto es que cuando estábamos en el apogeo del negocio, yo conocí al que era mi esposo.
Y mi esposo sí era hombre de negocio. Él tenía barbería y había tenido muchos negocios de casas y no sé cuánto. Bueno, el asunto es que cuando yo me caso con él, entonces el negocio entre Maggie y yo se deshizo. Pero la mercancía que quedó, yo la tenía. Entonces, cuando me caso, yo llevo la mercancía, la pongo en display en el negocio de mi esposo y seguimos vendiendo. Maggie nunca vino a donde mí a decirme, Iri, cómo están los libros, dónde está la liquidación, dónde está esto, nada. O sea, ella nunca me dijo a mí nada. Pero yo me recuerdo que yo le dije a mi esposo, tengo que arreglar mis cuentas con la hermana Maggie, porque ella fue la que aportó el dinero y entonces el negocio no llevaba un año. Entonces él lo que me dijo, pero esto, porque lo que quedaba era también poca mercancía, no era mucha. Pero él me dijo, eso se consideran pérdidas de inversión. Y como él dijo así, pues así se quedó, como pérdidas de inversión. Pero cuando nosotros estábamos todavía en Chicago, de esa poquita de ropa que había, nosotros pudimos comprar uniformes, porque entonces Chicago comenzó la ley de que los niños tenían que ir con uniformes a la escuela. Y entonces nosotros invertimos, fuimos el primer negocio que trajo los uniformes a Chicago. Y nosotros tuvimos bastante dinero. Viajamos a Connecticut a una factoría y compramos todos los uniformes que había, nosotros los llevamos allí. Bueno, el asunto fue que allí tuvimos, yo me casé en el 89 hasta el 92, salimos para acá, para Florida, aquí en el flea market, el Big Lot, ¿es que se llama? En la Fowler, hay un flea market bien grande, ¿cómo es que se llama? Sí, yo sé cuál es. Ese. Pues ahí nosotros teníamos un booth y ahí terminamos de vender la mercancía. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el Señor me da esta palabra, el Señor me acuerda que hay un negocio, hay un asunto que yo tengo que arreglar con mi hermana Maggie. Y le digo delante de Dios y delante de todos ustedes que ella nunca me trató diferente. Ella nunca me dio a demostrar, Iri, qué pasó con el negocio, nunca me puso el tema. De hecho, mucha gente ni sabían que nosotras habíamos tenido negocio. Pero en este tiempo, el Señor me dijo, te vas a acordar de algo que te vas a avergonzar. Y cuando el Señor me mostró eso, yo estaba que yo no podía, yo no podía ni levantar la cara del piso de la vergüenza que yo sentía. Y Maggie fue a casa al otro día, no ese día, al otro día. Y yo le pedí perdón a ella, ella no sabía ni de qué yo estaba hablando. Y yo le dije, Maggie, el Señor me dice que hay algo que yo tengo que arreglar contigo. Yo te tengo que pedir perdón y yo tengo que restaurar. Como Dios está restaurando mi vida, yo tengo que restaurar financieramente lo que yo te debo. Y inmediatamente yo le dije, yo no tengo $2,000, pero yo te voy a pagar tu dinero. 30 y tantos años después, había una deuda que estaba manchando el testimonio delante de Dios. Y yo le dije a ella, yo te lo voy a pagar. Y ella me dijo, pero tú no me tienes que pagar porque yo de esto ni me acordaba. Y yo dije, no. Pero cuando Dios lo trae a la memoria es por algo. Es por algo. ¿Y saben qué ha pasado? Ya yo le he podido hacer a ella 2 pagos. 2 pagos le he podido hacer. Que no me han costado sacrificio ninguno. Y en estos 2 meses que yo le he podido, que yo le he podido pagar a ella, se abrieron las fuentes de los cielos sobre mi vida. Aleluya. Porque mientras el Señor me está recordando esto,
el Señor me recordó que cuando yo trabajaba en la escuela de Brandon, yo había hecho una inversión que también yo ni me acordaba. Pero ¿sabe qué pasó? Yo le conté a María. María me dijo, investiga. Le dije a mi hija me dijo, investiga. Y mi hija empezó a investigar. Y aquí está la prueba, que en esa cuenta yo tengo al diciembre del año pasado $6,314. Gloria a Dios. Que yo no sabía que estaban ahí. Pero como yo hice lo que el Señor me dijo, no importando la vergüenza, porque Maggie sabe que yo no la podía ni mirar a los ojos cuando esto pasó. Pero Dios quería soltar una bendición. Aleluya. Y recibí una carta de la casa que yo tenía en Texas, que tenía una deuda, la tuve que dejar la casa por perdida. Tenía una deuda de $32,213.84. Y aquí está la cancelación de esa deuda, Gloria a Dios. que dice que no debo absolutamente nada. Y para completar, Gloria a Dios. el Señor me mostró el pasaje de Segunda de Reyes 4, cuando había una viuda que estaba pidiéndole al profeta que le ayudara porque venían unos acreedores a llevarse sus hijos. Su esposo había fallecido y la dejó endeudada. Y los hijos iban a ser tomados por los acreedores. Pues aunque la palabra dice que en este nuevo pacto que nosotros estamos, los padres van a comer las uvas, pero los hijos no les va a dar de entera. Hay iniquidad en nosotros que sigue a nuestros hijos a menos que nosotros no la cancelemos. Y como el Señor está obrando en mi vida, cuando yo tomé ese paso de arreglar mi situación con mi hermana Maggie, el Señor no solamente está arreglando las cosas conmigo, porque también los hermanos aquí me bendijeron con un carro la semana pasada. Se me olvidó decir eso, pero ellos me bendijeron con un carro. Entonces, me llama mi hija para decirme que a mi hijo, que se había quedado sin trabajo, que estaba prácticamente en la calle pidiendo limosna a la merced de quien le hiciera la misericordia, alguien lo llamó para ofrecerle trabajo. O no, lo llamó para preguntarle cómo estaba. Y mi hijo le dijo en la condición que se encontraba. El hombre le dijo, dame tu dirección. Y cuando él le dio la dirección, al ratito apareció el hombre allí que había sido jefe de él, con $1,000 en efectivo. Y le dijo, Edwin, arregla tus asuntos. Y mañana el lunes te presentas a trabajar a donde siempre. Mi hijo trabajó. Camino a su trabajo, le chocaron un pickup truck que él tenía. Se lo chocaron. Y hoy en día, esta mañana, va camino a Clearwater, que le van a dar $3,000 por ese incidente que pasó. Y él me dice, mami, yo no entiendo, primero me dan $1,000, ahora me van a dar $3,000. Y yo dije, tú sigues confiando que lo que Dios dijo que va a hacer con nosotros se va a cumplir. Porque ya está bueno que a través del testimonio de nosotros, el de Dios está siendo opacado. Ahora es tiempo de que nosotros mostremos quién en realidad es Dios en nuestras vidas. Amén. Así que yo quería no quería que pasara el año sin que ustedes escucharan este testimonio. Y yo les doy gracias por su paciencia, sigan orando por nosotros y que Dios les bendiga.